Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que se está poniendo un poquito de moda ya con estas últimas subidas, que es el petróleo, que sí, ha vuelto a ser novedad, que ha llegado el Brent a sobrepasar por un poquito los $70 y bueno, puede continuar esta tendencia al alza, puede llegar el oil, el Brent, a los $100 y hacer que este sector que tan mal visto estaba y que tan mal ha ido estos años, pues bueno, recupere unas valoraciones decentes y podamos sacar rentabilidades. Pues bueno, eso es lo que vamos a ver en este vídeo, si es posible esta super subida del precio del petróleo, con la recuperación que está habiendo actualmente en la demanda y este shock tan fuerte que ha habido por parte de la oferta. Y bueno, y si es una buena oportunidad o no de entrar en este momento pues en este sector, cómo están las valoraciones y si realmente pues bueno, estas acciones pues bueno, han ido acorde con esta subida tan grande del precio del petróleo. Antes de nada, un poquito de contexto, que bueno, si seguís el canal desde hace tiempo ya sabéis lo que ha ocurrido. En 2016 tuvimos una gran bajada del precio del petróleo. El shale ha sido el gran protagonista de estos últimos años. Ha sido quien básicamente ha aumentado la demanda de petróleo por esta sobreinversión que ha habido en este tipo de yacimientos en Estados Unidos y ha disparado la oferta. Y bueno, la demanda se mantuvo bastante estable, creciendo a un ritmo que ya sabemos que crece al 1-2% anual. Pero bueno, la oferta subió de una forma bastante potente por esta sobreinversión y malas inversiones que comentaremos más adelante. Y claro, esto ha hecho que el precio del petróleo subiese y bajase y fluctuase con bastante fuerza. Con esta última bajada, el shale se ha visto muy, pero muy perjudicado y ya no tiene esa cantidad de capital en abundancia que tenía antes para hacer este tipo de inversiones. ¿De acuerdo? Y ese es el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Fuera de Estados Unidos ha habido muy poco crecimiento en inversiones en nuevos yacimientos. Únicamente ha sido Estados Unidos el país fuera de la OPEP que ha aumentado producción de forma consistente y ha aportado bueno, una gran cantidad de oferta al mercado, y la OPEP pues bueno, se mantiene en su línea. Ya sabéis las disputas que había con Arabia Saudita y Rusia, que aumentaban capacidad y tiraban los precios. Pero bueno, todos sabemos que eso está un poquito planeado y por detrás ellos tienen sus tratos. A ellos les interesa que el precio sea más o menos estable y que se mantenga de forma alta, un precio bastante alto, para llevar a cabo sus planes. Dicho esto, recomiendo que si queréis aprender sobre materias primas y cómo invertir en este sector, vayáis a mi página web albert-mendoza.com, donde tenéis mi guía gratuita para aprender a invertir en este sector. Tenéis el link en la descripción también y bueno, ya que estáis por ahí por la descripción, pues dejar un like, un comentario y así el algoritmo de YouTube pues hace su magia y este contenido pues bueno, llegará a más gente y a ver si algún día me hago más famoso que Joseph Ahram. Pero bueno, dicho esto, vamos con el tema. Bueno, aquí ya podemos ver cómo ha evolucionado el precio del petróleo a 5 años. Como vemos, se mantuvo en una dinámica a partir de las caídas de 2016, que estuvo el precio, pues bueno, esto es el West Texas Intermediate, que es, digamos, el de referencia de Estados Unidos, pues alrededor de los $50, $60 en esta franja estos años. Tuvimos un subidón bastante fuerte en 2018, que fue cuando me comencé a interesar por el oil, por desgracia. Y bueno, llegamos a sobrepasar, pues bueno, los 60, llegando un poquito más, casi a los $70. Esto no está día a día, ¿de acuerdo? Pero llegó el West Texas casi a los $70 y no creo que lo sobrepasó, ¿de acuerdo? O sea, llegamos a niveles bastante altos. A partir de aquí tuvimos una corrección, que como vemos el precio, pues bueno, tuvo un desplome bastante grande. Y aquí pues, bueno, vemos que el nivel se normalizó a como estaba antes, entre los 50 y los $60, que es un precio en el que la industria, pues, había empresas buenas que ganaban dinero, pero el shale seguía quemando mucha, pero que mucha caja, sin ser rentable. Aún así, como digo, parecía que la industria estaba más o menos nivelada. Aún así que sí que se veían declinos en la producción. Veíamos que la inversión en el sector pues no había la suficiente para mantener los niveles de producción que tiene que haber para que bueno, el precio no se dispare. Entonces seguía siendo una oportunidad de inversión bastante interesante y podríamos ver el precio pues bueno, volver a esos $70. Y bueno, aquí pues bueno, fue cuando yo invertí en Rock Rose y tuve algunas inversiones en el sector que no me fueron del todo mal, la verdad. Luego pues vino la gran catástrofe.
Aquí, pues bueno, ya sabemos lo que pasó, se hundió el precio del petróleo, llegamos al escenario de precios negativos, algo que no había pasado nunca. Y aquí, justo en los confinamientos, hice un vídeo en marzo, bastante cutre, en mi patio, donde hablaba sobre qué pasaría con el precio del petróleo. Y bueno, si veis el vídeo, que para luego que digáis que cómo ha mejorado la calidad de los vídeos del canal, pues bueno, pues decía algo parecido, que estos precios no eran sostenibles y que tarde o temprano, pues bueno, íbamos a necesitar que los precios subiesen para que, pues bueno, para no vivir en la prehistoria de nuevo. Entonces, pues bueno, vimos la subida, otra corrección y ya estamos volviendo a los niveles anteriores, que sí, que ha subido un montón, como vemos, es que parece una subida prácticamente vertical, pero estamos en los niveles todavía razonables de precios, ¿de acuerdo? Eso no es ninguna locura, pero sí que es un precio ya decente donde la industria, pues bueno, va a hacer unos beneficios que están bien. También ha subido muchísimo el West Canadian Select, que es el que se utiliza en Canadá, el que produce Canadá y lo exporta a Estados Unidos vía pipelines. Y el diferencial que hay, porque se paga un descuento por este petróleo, porque se ha de transportar, y bueno, hay cuellos de botella, etcétera, y es distinto el oil, ¿de acuerdo? Es un oil más pesado. Pues el diferencial está muy bajo y la verdad es que hay oportunidades bastante interesantes en empresas del sector en Canadá. Así que si conocéis alguna que sea bastante interesante, agradecería que me lo dejaseis en los comentarios para que le echase un vistazo. Aquí podemos ver los rigs de Estados Unidos, las plataformas petrolíferas que existen, bueno, en las basins, en los yacimientos petrolíferos de Estados Unidos, pues bueno, cómo han evolucionado a lo largo de estos últimos 5 años. Como vimos, venimos en 2015-2016 con precios muy bajos y obviamente, pues bueno, estas plataformas activas venían disminuyendo con mucha fuerza. Después, al recuperarse los precios, suben de forma muy explosiva. Aquí estaría a nivel de 400, pues bueno, triplicaron, ¿de acuerdo? Las plataformas casi. Entonces, como veis, esto ya nos da un ejemplo muy visual del impacto que ha tenido el shale en la oferta total de petróleo. Como veis, ha sido bastante flexible este crecimiento y decrecimiento de las plataformas y por lo tanto su producción. También algo que he comentado muchas veces es que usaba la técnica de high grading, o sea, hay distintos tipos de yacimientos de petróleo de mayor o menor calidad, tier 1, tier 2, por decirlo de alguna forma. Y entonces cuando baja mucho el precio, las empresas para sobrevivir, y esto es común en toda la industria minera, pues te vas a los pozos de mejor calidad, que son los que tienen costes operativos más bajos. De esa forma, pues bueno, te aseguras una mínima continuidad del negocio o que por lo menos no vayas a perder tanto dinero dejando operativos pozos menos rentables. Pero, a consecuencia de eso, agotas esos recursos de mayor calidad. Por lo tanto, en un futuro, si vuelven a caer los precios, ya has consumido esos pozos de una mayor calidad que los que tienes en reserva y te va a ser mucho más difícil sobrevivir en un escenario de precios bajistas, a no ser que descubras otros pozos tier 1, ¿de acuerdo? Y esto, como digo, es común en toda la industria extractora. Entonces, ¿qué pasó? Han quemado la mayoría de los pozos. Si leéis los reports de Gering and Rosenzbach, pues ellos estiman el porcentaje de tier 1 que componen, pues bueno, el entramado productivo, por decirlo así, de los pozos en funcionamiento. Y vemos que cada vez, con cada bajada del petróleo, supone un porcentaje mayor de los pozos en activo. Entonces, pues bueno, podemos suponer que se han agotado prácticamente la mayoría de estos pozos y entonces pues bueno, esta opción de high grading ya no está tan disponible en este escenario que ha ocurrido aquí con esta gran bajada que como vemos se desplomaron. Como digo, 2018 fue una época bastante interesante cuando he comentado antes que el precio subió tanto y que volvió a bajar y se niveló en esos 50-60 el VTI. Pero claro, ¿por qué digo que era algo interesante? Porque ya podíamos observar cómo los rigs de Estados Unidos iban decreciendo y por eso podíamos suponer que a largo plazo, con esta falta de inversión que había en el sector y que bueno, que sigue habiendo, pues bueno, que a largo plazo el precio iba a subir. Obviamente esto de aquí, esta bajada vertical, no la íbamos a adivinar ni por asomo. Pero bueno, usando el análisis macro del sector, pues bueno, podíamos deducir eso. Y que al fin y al cabo, a largo plazo, si eliminásemos esto de aquí y esto se recupere, sí que se podría ver esta tendencia, digamos, más bajista y más, pues, a aplanarse
por aquí, ¿de acuerdo? Eliminando, pues bueno, esta, este bajón tan grande que ha habido. Pero bueno, como vemos, los pozos no se recuperan a la misma velocidad que la última vez, por lo que hemos comentado antes, ya veremos cómo siguen evolucionando, aunque el precio ya va justificando un aumento de la inversión. Pero como he comentado antes tenían acceso a capital de forma bastante sencilla y bueno, los bancos ya no les van a dar tantos créditos. De hecho, el sector está súper endeudado y esa deuda pues va a ser muy difícil que la paguen alguna vez. Entonces ahora ya veremos cómo este sector madura y yo no creo que haga las locuras que ha estado haciendo estos últimos años con el supply. Por lo tanto, por esta parte tenemos una oferta más controlada. Por otro lado, es interesante ver la OPEP, y esto es la Spare Capacity, que significa, bueno, la cantidad de producción que puede traer la OPEP al mercado en un plazo de 30 días aproximadamente y que lo puede mantener por lo menos pues unos 3 meses. Como vemos, esta Spare Capacity, lo podríamos decir que es como la reserva, ¿no? Lo que no produce una máxima capacidad, sino que se dejan algo en reserva, pues bueno, actualmente está bastante alta, esto es por los trimestres, y ahora estaríamos pues por aquí, al principio de 2021, pues bueno, hay 6 millones. Y bueno, esto es el forecast, la predicción que se espera que puedan añadir ya de cara a finales de 2021-2022, pues unos 4 millones de barriles. Esto, el spare capacity de la OPEP, sirve como amortiguador. Cuando tenía, pues bueno, una spare capacity más baja, pues bueno, vemos que el VTI, el precio del petróleo, pues subía, porque el mercado tiene menos capacidad a reaccionar a subidas de precios, ¿de acuerdo? Entonces pues se paga una prima. Esto, como digo, es como si fuese un amortiguador del mercado. Si el precio sube con mucha fuerza, la OPEP puede ampliar la producción para que esos niveles de precios se mantengan y no suban con tanta fuerza. Y bueno, y si tienen la spare capacity baja, pues podrían aumentarla en el caso de que los precios bajasen con fuerza. Y ahora mismo, pues la OPEP tiene una capacidad de ampliar producción pues significativa de alrededor, como digo, estamos por aquí, 5 o 6 millones de barriles que podrían entrar en el mercado. No les interesa de momento ampliar la producción de forma tan rápido, porque ellos, como digo, si vais a los planes ya gubernamentales de gasto que tienen, pues su economía se basa en el petróleo. A ellos les interesa que el petróleo esté pues sobre $70, si no más alto. Entonces, pues no es algo que les interesa, aunque ya sabemos que a nivel geopolítico son capaces de sacrificar esos beneficios que obtienen por el crudo para fastidiar a Estados Unidos, como han hecho cargándose esa explosividad que había en el shale. ¿De acuerdo? Pues esto es interesante verlo, más que nada, porque hay gente que dice que el petróleo se va por encima de $100. Yo no creo que se vaya por encima de $100. Yo creo que el Brent, estando a $70, sí que puede subir más, puede seguir subiendo a medida que se vayan abriendo todavía más la economía y la demanda aparezca con fuerza, sobre todo ahora en el Q2, y seguirá subiendo, pero aún así tenemos este amortiguador que es la OPEP y también pues bueno, otros pozos que pueden entrar en funcionamiento que sean de, como digo, que se hayan cortado por esta bajada de precios o esta subida en los RICs de Estados Unidos, que no va a ser tan bestia como las últimas veces, pero sí que amortiguarán esta subida de precio. Entonces yo creo que el precio del crudo pues seguirá subiendo, pero no muchísimo más. No creo que se vaya por encima de los $100. Entonces, esto es algo interesante para invertir en el sector que, bueno, ya veremos que en la última diapositiva que sigue existiendo una oportunidad de inversión, ¿de acuerdo? Y una que os quería poner, que la comento muchas veces, que es la curva, y eso no se lo digáis a un polaco, que es, bueno, esto significa cuánto consumen los países, en este caso China, ¿no? Cómo evoluciona su consumo de petróleo a medida que avanza el GDP, ¿de acuerdo? Y bueno, te pone el ejemplo de la India. Vemos que hay en un momento en el que explota directamente, se duplica de forma muy rápida. En el periodo de $2.000 por cápita a los 3.000, que es un aumento del 50%, pues vemos que el petróleo, la cantidad prácticamente se duplica, ¿de acuerdo? Y esto no es únicamente aplicable a la India, que es el segundo país más poblado del mundo, sino todo el sudeste asiático y también a África, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el consumo de petróleo, el petróleo se va a seguir consumiendo y no hay que ser tan eurocentristas o
o, ¿cómo decirlo? Sí, del mundo occidental, porque al fin y al cabo nuestro peso en la demanda, en el consumo de petróleo y crudo en general, es mucho más bajo que el que tienen los países del mundo, como China, India, el sudeste asiático y lo que van a representar en el futuro. Si es cierto que aquí vamos con dinámicas bastante hippies, por decirlo así, ¿no? Coche eléctrico, no sé qué, contaminar poco, pero a estos países les importa bastante poco eso. Vale, China es el mayor inversor en energías renovables del mundo, eso es cierto. Pero también es el mayor inversor en centrales de carbón, ¿de acuerdo? O sea que, al fin y al cabo, por volumen, estos países, y bueno, Asia en general, va a ser quien lleve la demanda del petróleo por delante. Y yo no veo a los indios todavía yendo en Teslas, ¿de acuerdo? Yo creo que antes irán en Volkswagen o en coches que funcionen con combustión, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo importante que lo he comentado en varios vídeos, sobre todo cuando hablaba mucho del oil, pero bueno, tenerlo en cuenta. Y por último, lo que os quería mostrar es este índice que es el XLE, es un índice del sector energético, ¿de acuerdo? Comprende pues bueno, las mayores petroleras, servicios del sector, etcétera. Como podemos ver, se ha comportado bastante similar al precio del petróleo, porque al fin y al cabo depende del precio del petróleo, pero esta última subida todavía no ha alcanzado lo que viene siendo el precio del petróleo. El precio del petróleo ha subido muchísimo más que esto. Sí es cierto que aquí estamos muy apalancados, ¿de acuerdo? Al precio del petróleo, pero si analizáis las empresas y la cantidad de cash flow que van a generar con los precios tal y como están ahora, existen muy buenas oportunidades de inversión. Y bueno, desde aquí os animo que me dejéis vuestra empresa favorita del sector en los comentarios. Y bueno, básicamente con esto quería acabar. Recordad que en mi página web tenéis bastante material para aprender sobre el sector de la minería y de las materias primas y de cómo invertir en él. También tenéis la guía gratuita por si sois novatos. Y bueno, siempre se agradece si dejáis un like, como digo, para que el algoritmo haga su magia. Así que esto es todo y nos vemos en el siguiente. Chao.